El Señor nos dice, yo soy la luz. Así que nosotros sabemos que estamos iluminados por la luz del Señor en nuestro interior. El Señor va a iluminar en un momento cuando estemos con Él en la eternidad. Esa ciudad santa será iluminada por la gloria, por su gloria. Y ahora nos ilumina en nuestro corazón y en nuestra conciencia, ¿sí? Cada momento, cada día, porque mora en nosotros, vive en nosotros una vez que hemos decidido recibir a Cristo como Salvador y Señor. Hoy vamos a estar hablando un poquito entonces de la voluntad de Dios. Hace un tiempito, creo que fue el domingo 30, vimos una mente sometida a Cristo, o una mente sometida a Dios, y hoy el título es La voluntad de Dios, pero podemos considerarlo como mi voluntad sometida a Cristo, o mi voluntad, o la voluntad propia sometida a Dios. Entonces, ¿cómo puedo yo conocer la voluntad de Dios para mi vida? Porque esta es una pregunta que los cristianos nos hacemos. El incrédulo generalmente no se hace esta pregunta. Muchas veces cuando está en apuros, dice, oh Dios, llega un momento de que cuando hay por una tribulación grande, y puede nombrar a Dios, pero desde un lugar donde no tiene una relación personal con Dios. Esta es la diferencia. Entonces, nosotros, está muy bien, es virtuoso que nosotros querramos saber la voluntad de Dios para nosotros, porque Él quiere que hagamos su voluntad. Pero no es a veces tan fácil conocer la voluntad de Dios, y vamos a ir viendo esto, por qué no es tan fácil. Él está disponible, pero nosotros indudablemente chocamos con la voluntad de Dios muchas veces. Está la voluntad de Dios y nuestra voluntad. Ahora, nosotros vamos a ir a Deuteronomio 29:29. Dice así la palabra de Dios: las cosas secretas pertenecen a Jehová vuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Este versículo, después estoy seguro que ustedes, hermanos, van a volver a meditar sobre él. Pero las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros. Podemos comprender entonces, empecemos a pensar en nuestro corazón, que hay una voluntad de Dios que nosotros nunca conoceremos. Hay una voluntad de Dios que nunca conoceremos. Hay una voluntad de Dios que conoceremos recién cuando los fenómenos o los propósitos se cumplen. Entonces nosotros decimos, oh, esta era la voluntad de Dios, ahora la veo. Por ahí vemos la voluntad de Dios en 10 años. Esto era. Pero hay una voluntad de Dios que es no revelada, que es de Él. Y una revelada que es para nosotros y para nuestros hijos. La voluntad que no conocemos de Dios es la voluntad decretiva o soberana de Dios, ¿sí? Hay una voluntad soberana de Dios. Entonces, es absoluta, es eficaz, por supuesto. Y Él decreta lo que va a suceder sin ningún tipo de posibilidad de cambio. No puede haber resistencia, ¿sí? No hay nada que resista la voluntad decretiva, los decretos de Dios. En estos decretos, el hombre, generalmente, que son los decretos absolutos, no tiene un papel que cumplir, porque se van a cumplir, ¿sí? Se van a cumplir, vengamos a la iglesia, Hernán venga, predique hoy o no predique, el hermano venga y se van a cumplir, porque está establecido, ¿sí? Se va a cumplir en un momento de la historia, en un determinado momento, y en un lugar, y en un espacio de tiempo. ¿Está bien? Es, digamos, por ejemplo, Dios ha decretado en un momento antes de la eternidad o durante la eternidad. Ustedes saben que la eternidad no hay pasado ni presente, la eternidad es todo presente.
presente para el Señor, no hay, es presente, ¿sí? Nos cuesta entender esto. Entonces, por ejemplo, el Señor decretó que en algún momento, allá en Jerusalén, Cristo iba a morir en una cruz por nosotros. Esto es la voluntad decretiva o soberana de Dios, ¿sí? Ahora, nosotros seguimos siendo responsables ante Dios, aunque nosotros en esta voluntad no tengamos un papel muy activo, ¿sí? Las cosas se van a cumplir. Ahora, el asunto es que nosotros seguimos dando cuenta, en Romanos 14, versículo 12, capítulo 14, dice, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. ¿De qué? De sí, de todo, ahí es de todo lo que hicimos, lo que hagamos, lo que haremos, lo que pensamos, lo que hicimos para su gloria, lo que hicimos para nuestra gloria y nuestro orgullo, ¿sí? Vamos a dar cuenta de sí, no perdemos la responsabilidad. Entonces es la voluntad por la que Dios lleva a cabo por su poder absoluto actos soberanos. Esto es así, no va a cambiar. Él hasta que no dijo, haya luz, o decir, haya luz, sea la luz, fue la luz, Génesis 1:3. Esta voluntad no puede ser resistida. Es la voluntad soberana de Dios. Ahora nosotros estamos hablando en que nosotros queremos conocer la voluntad de Dios. Pero acá estamos viendo que hay una voluntad que no la vamos a conocer, porque ahí mismo lo leímos recién en Deuteronomio 29:29, es bíblico que hay una voluntad que no es revelada para nosotros, pero hay otra que sí. Y es la voluntad preceptiva, la voluntad revelada de Dios, que fue y es para su gloria y para nuestro bienestar, ¿sí? Es la que hace referencia a la ley de Dios, a los mandamientos, a los mandatos. Amar a tu hermano, amar a tu prójimo. No tengas dioses ajenos delante de mí. Sé prudente, sé sobrio. Bueno, es la manera en cómo Él quiere, en esta voluntad revelada, nos revela cómo quiere que nosotros nos comportemos. Y en esta voluntad revelada, Él lo que quiere hacer es que nosotros cada vez más nos parezcamos al carácter de su Hijo Jesús. Y esto tampoco va a caer, por más que nosotros caigamos muchas veces, el propósito de Él, si es que nosotros estamos en Cristo y el Espíritu de Dios mora en nosotros por fe en el Señor, esto se va a cumplir también y se está cumpliendo. No hay forma que nosotros no podamos crecer y ser santificados, ¿sí? ¿Por qué? Porque Dios lo dice. Esto lo vamos a ver un poquito más. O sea que es virtuoso querer saber lo que Dios quiere que hagamos. ¿Por qué? Porque debemos saberlo. ¿Para qué? Para que nos vaya bien, está bien. Ahora, nosotros muchas veces tenemos el deseo no piadoso, no virtuoso, de querer saber un poco más. Un poco más del futuro. Inclusive un poquito más de este presente, casi inmediato. Decimos, bueno, dejemos hablar una horita, ¿no? Que es un futuro inmediato y un futuro más remoto, más mediato, ¿sí? Más hacia adelante. Y eso no es asunto nuestro. Y ahora vamos a ver la gran importancia que tiene esto de querer saber el futuro en relación a la voluntad de Dios y en relación a mi voluntad. ¿Sí? Ustedes saben que en Deuteronomio 18, del 10 al 12, el Señor sanciona fuertemente todo lo que sea querer saber acerca del futuro. ¿Se acuerdan cuando habla de los adivinos, agoreros, ¿sí? Brujería, hechicería? Hoy podemos llamarlo la tabla Ouija, cartas tarot. No cambió, cambian los instrumentos, pero siguen los métodos. ¿Sí? Curanderismo, espiritismo. A 2 cuadras de casa está una escuela, dice, cristiana espiritista. Es esto lo que
a veces nosotros, también en Levítico 19, hay marcas si ustedes quieren ir después, una sanción grande es abominación ante los ojos de Dios. Uno dice, bueno, curanderismo, pero cuando digo, no, curar, que te cure el ombligo, no sé cómo es esto, que te cure el empacho, un curandero, y uno dice, anda el curandero. Bueno, hermano, espiritualmente no nos va bien, no nos va a ir bien. Dios sanciona fuertemente eso, es detestable ante sus ojos. Cualquier tipo de astrología. Tenemos que estar atentos entonces a que dentro de la voluntad de Dios, Él no quiere que nosotros sepamos su voluntad oculta, la voluntad no declarada. Él no quiere que nosotros andemos buscando, muchas veces con argumentos humanos. Vieron que dice, hay veces que se escucha decir, bueno, en 2017 a las 13 horas, según un estudio bíblico, pasará esto y va... Señor, dice, no hagan eso, porque para mí es detestable lo que están haciendo, porque yo tengo una voluntad que no quiero que ustedes sepan, y la voluntad que no quiero que ustedes sepan tiene que ver con el futuro. Nosotros si reconocemos a Dios en nuestra vida, Él va a guiar nuestro camino. No para que veamos el futuro, hermano. Es para que caminemos con Él bien cerquita día a día. ¿Sí? Entonces usted me dirá, bueno, pastor, ¿cuál es la voluntad de Dios para nosotros? Y podemos empezar a nombrar algunas cosas que el Señor dice, bueno, esto y esto y esto, quiero que hagas esto, andate, mando a esto. Y vos decís, bueno, esta es la voluntad. Bueno, sí, es la voluntad de Dios, es la voluntad preceptiva que Él dice, estos son mis preceptos. Pero en 1 Tesalonicenses 4, capítulo 4, versículo 3, dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Después nombra unas cosas no virtuosas, unos pecados más abajo. Pero la voluntad de Dios es que nuestra santificación, nuestro crecimiento en la palabra de Dios, nuestra maduración o nuestra madurez en Cristo. Entonces yo digo, pero no, yo tengo que decidir, pastor, yo tengo que decidir. Entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Me caso con Juana? ¿Agarro este trabajo? ¿Permanezco en el trabajo? Y yo me vuelvo a decir, como digo ahora, Dios quiere tu santificación. No, pero yo tengo que decidir. Dios quiere tu santificación. Bueno, mira, pero entonces ¿cómo? Porque la única forma que vas a conocer, que vamos a conocer la voluntad de Dios, es mientras el Señor obre o termine la obra que comenzó en nosotros, que es nuestra santificación. Pero nos embrollamos, y después vamos a ver por qué nos embrollamos en la voluntad de Dios, en no entender la voluntad de Dios. Es decir, entonces nosotros, ¿qué vamos a hacer? Él quiere tu santificación. Yo tengo que tomar decisiones, bueno. Entonces nos vamos al salmo que leyó el hermano hace un ratito, 1, del 1 al 3. Porque acá dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, estuvo en camino de pecadores. Después en el versículo 2, sino que en la ley de Jehová está su delicia, es decir, en la ley de Jehová pone todo su amor, su atención, su vida, y en su ley medita de día y de noche. Y después nos da la promesa, ¿cómo será esa persona? Como árbol plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto en su tiempo. En su tiempo. ¿Sí? Qué bueno, porque acá nos está dando la respuesta a cuando preguntamos, yo necesito tomar decisiones, quiero saber la voluntad de Dios, ¿cómo puedo hacer? Bueno, hagamos así, haga así, hermano. En la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. El apóstol Pablo dice, oren sin cesar. Orar sin cesar no es repetir vanamente palabrería, pensando que por eso nos va a oír. Orar sin cesar es hacer eso, y meditar en cada acontecimiento de mi vida, no solo en las decisiones que tengo que tomar, sino en mi día,
En cada acto, en cada actitud, yo lo tengo que confrontar con la palabra de Dios. Tengo que meditar en ella, orar sin cesar, estén todo el día haciendo referencia a la palabra de Dios en su vida con cada acontecimiento y situación que vivan. Todo lo que no concuerda en su vida, hermano, en mi vida, con la palabra, hay algo que no estamos haciendo bien. Hay algo que no estamos y que no tiene que ver con estar en la voluntad de Dios. Ahora, muchas veces y lo decimos y oímos estos argumentos, ¿no? Por experiencia propia. La voluntad de Dios está siendo misteriosa para mí. No estoy pudiendo escucharla. O me parece que el Señor no me está mostrando su voluntad. Unos argumentos que empiezan a ser antibíblicos, porque vimos que hay una voluntad revelada. Nosotros no tenemos que andar como detectives buscando con lupa la verdad de Dios, la voluntad de Dios para mi vida, porque acabamos de ver que hay una voluntad revelada para nosotros y para nuestros hijos, y para los hijos de los hijos. Entonces, esto de yo no estoy, para mí la voluntad de Dios es un poco secreta, es enigmática, me parece misteriosa. No, no es así. A ver, y nos parece misteriosa porque los propósitos, es decir, la sabiduría de él para llevar a cabo sus propósitos, es completamente diferente a lo que nosotros hacemos para llevar a cabo y adelante nuestro propósito. ¿Sí? Isaías capítulo 55, versículo 8, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. ¿Cómo podemos entender la mente de Jehová? ¿Cómo podemos entender el corazón de Jehová, de Dios? Ahora, en Juan 15:15 dice, mire, ustedes yo ya no los considero siervos, porque el siervo no sabe lo que su Señor hace, pero yo los considero amigos. ¿Por qué? Porque yo, todo lo que oí de mi Padre, yo se los vi a conocer. Otro argumento más en contra de no estoy pudiendo saber cuál es la voluntad de Dios. En contra de esto, ¿por qué? Porque dice, yo todo lo que oí de mi Padre, es decir, todo lo que yo oí, que ustedes tienen que saber, yo se los dije. Es un amigo, los trato, los pasé a tratarlos como amigos. Abrí mi corazón, les dije todo, dice el Señor. Es que el propósito de Dios a nosotros nos parece inconcebible, nos cuesta comprenderlo, nos cuesta aceptarlo. Imagínense que vamos a ir a un extremo, entre comillas extremo, pero si mañana un hijo o uno mismo dice, mira, Dios me mostró su voluntad, yo tengo que ir a misionar ahorita. Bueno, el que recibe, el que anduvo cerca del Señor y el Señor le reveló por su palabra. Esto a lo mejor no le parece tan extraño como a aquellos a quienes lo está escuchando, dice. Y entonces decimos, es el propósito de Dios para mi vida. Lo que lo escucha dice, pero no pueden comprender. El varón, la mujer que tiene vida oriente a misionar, que está recibiendo, él pudo encontrar, él pudo entender que se le reveló, Dios le reveló eso que nos parece inconcebible, pero que él lo acepta. Entonces acá la idea es también de poder entender que aunque la voluntad de Dios me parezca inconcebible e inaceptable, yo la debo obedecer, yo la debo seguir, por más que no la comprenda del todo. Ahora, entonces decimos, si yo conociera la voluntad de Dios, ¿le está pasando a alguien hoy que tiene que tomar una decisión, no la ha tomado, y dice, si yo conociera la voluntad de Dios?
Claro, lo vivo como si fuera un alivio, sería un alivio, claro. Si yo conociera, el problema más grande nuestro es que, conociendo la voluntad de Dios revelada, no la obedecemos. O hay una tendencia en nosotros muy grande a desobedecer. Entonces, hermanos, nosotros vamos a cambiar el foco. Si yo conociera la voluntad de Dios, ya no. Empezar a pensar que estoy o que me tengo que preparar y el Señor ya me reveló su voluntad. Hay algo que yo, y acá sí, esta parte activa de nosotros, tenemos que hacer para conocerla. Si yo conociera la voluntad de Dios, mientras tanto, ¿qué hacemos mientras no está? Porque no conozco la voluntad de Dios. Lo vamos a ver en un ratito, muy puntual. Voluntad de Dios para mí, entonces la voluntad que está expresada, revelada en su palabra. No hay secreto, no hay secreto. Segunda Timoteo, capítulo 3, versículo 17, a fin de que el hombre sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Recuerdan? La Escritura es útil para redarguir, para corregir, para instruir justicia. O sea que la Escritura provee todo lo que necesitamos para hacer la voluntad. Y acá en segunda Timoteo lo afirma, capítulo 3, versículo 17. Hermanos, todos los eventos en que te encuentras hoy, todos los eventos que te encontraste y los que te vas a encontrar en toda tu vida, en toda nuestra vida, han sido, digamos, formados como parte de la voluntad de Dios, ya sea por decreto o por su voluntad permisiva. No hay duda que Dios permite ciertas cosas en nuestras vidas. ¿Sí? Dios las permite. Recordamos a Job, ¿sí? Dios permite. Y parte por su decreto. Entonces, cuando nosotros ponemos a pensar que todo lo que hemos vivido, lo que vivimos y lo que viviremos, está dentro de la voluntad de Dios, por decreto o porque Él lo permite. Ahora, si no, usted anótelo, yo no le pido que vaya, sí me gustaría que esté atento a la lectura. Romanos 11, el versículo 33 al 35, dice: oh, profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios, inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor o quién fue su consejero? ¿O qué le dio a Él primero para que le fuese recompensado? Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos. Amén. Amén. Los propósitos o decretos de Dios están por encima del entendimiento humano. ¿Cuántas veces queremos saber? Y Él nos dice: no busquen esto que no es revelado a ustedes. Vívanlo. Si yo lo permití, si yo lo decreté, no busquen más que vivirlo al lado mío, con la recompensa de la bendición y con la recompensa de la santificación, que es el crecimiento y la madurez. Sus caminos, los métodos que Dios escoge para cumplir su propósito. Bien, ¿cómo poder pensar entonces que la permisividad de la caída, por ejemplo, Dios de Adán y Eva, ¿cómo podemos nosotros entender que desde antes de la fundación del mundo, en la mente de Dios, estaba permitir que Adán y Eva caigan? ¿Por qué? Porque para Él es la mejor manera de llegar a donde Él quiere llegar, para cumplir ese propósito. ¿Cómo nosotros podemos entender? Y uno empieza a preguntar: Señor, entonces no hubiera sido mejor esto, no hubiera sido mejor esto, por lo otro. Es decir, como cuando empezamos a preguntar en nuestra vida y a cuestionar a Dios: ¿hasta cuándo? ¿Por qué? Bueno, piensen en eso, dice el Señor. ¿Cómo podemos entender lo que estamos hoy pasando, en todo sentido en nuestra vida, que no querríamos pasar?
para que el Señor cumpla su propósito en nosotros. Mateo capítulo 10, versículo 29. No se venden dos pajarillos por una moneda. Sin embargo, ni uno de ellos cae a tierra sin que el Padre de ustedes lo permita. Eran unos gorriones, los pajarillos venían gorriones en esa época, por poquito precio. Al comer. O sea que los hijos de Dios no tenemos que andar temiendo ni juzgando o quitando la importancia a la voluntad de Dios para nuestra vida. Pero nosotros vamos a dar importancia a la voluntad de Dios para nuestra vida cuando podamos estar cerca de su palabra. Si no, no va a adquirir la importancia de la voluntad de Dios. Lo que vamos a seguir preguntando, si supiera la voluntad de Dios. Y quedamos en ese vacío que lo arma el enemigo en nuestra mente, porque la voluntad de Dios ha sido revelada y ya está revelada para nosotros y para nuestros hijos. La pregunta es, ¿qué está pasándome a mí que yo no puedo conocer la voluntad de Dios para mi vida con la tranquilidad y la paz que eso trae? Porque cuando nosotros comprendemos la voluntad de Dios para nuestra vida y sabemos quiénes somos en Cristo, hay paz. Si no, hay caos. Hay satisfacción, hay frustración. Hay enojo, hay rebeldía. Entonces, la voluntad de Dios choca con nuestra propia voluntad, habíamos visto. Nosotros parece que buscamos la voluntad de Dios, pero ¿saben lo que estamos buscando muchas veces? La aprobación de Dios, de aquello que nosotros ya decidimos hacer. Y hay una diferencia grande, hermano. Entonces nosotros tenemos expectativas personales, las llevamos a cabo y decimos, ¿será la voluntad de Dios? Yo estoy esperando la respuesta. Si yo supiera la voluntad de Dios. Y hacemos el proceso inverso. En vez de empezar por los cimientos, empezamos por el techo. Entonces espero que Dios me confirme mi deseo. Me puse de novio, estoy esperando a ver si el Señor me confirma. Esta es la voluntad de Dios, estoy esperando que me confirme. Tomé este trabajo, estoy esperando que me lo confirme, o que me lo cambie, que me lo modifique. Me mudé. Es la voluntad de Dios, ¿por qué Dios no va a querer que yo tenga una casa mejor? Estas son ideas que no son de Dios. Es raro que alguien esté empezando a mudarse y que diga, a ver, vamos a mudarnos en un lugar, antes que nada vamos a ver qué iglesias tenemos cerca. Esto no generalmente no es así. Me mudo a una casa más grande, en mis deseos de poseer, de confort. Entonces, en estos casos yo ya decidí qué hacer y espero una respuesta de confirmación. Esto no es la voluntad de Dios. Muchas veces pagamos las consecuencias de estas elecciones antes de preguntar y esperar en Dios. Tomo ese trabajo, sí, me compro eso, sí, pará, la agenda, ¿cuál es? ¿Es tu agenda o es la agenda de Dios? Bueno, pero ¿para qué que tengo un... Dios nos bendice, hermano. Pero habló con Dios. Usted siente que realmente tiene que tomar ese... Es que me pagan un montón. Sí, hermano, pero le están ofreciendo un trabajo donde usted no se va a poder congregar. Le están ofreciendo un trabajo en una clínica de aborto. Sí, pero me pagan por... Y se me imagino que le pagarán fortuna. Pero lo habló con Dios. No, pero Él quiere mi bienestar. Esto, hermanos, en todas las áreas de nuestra vida, es un engaño del demonio. Tenemos que tener un orden, sí, pero cuando planificamos tanto para el futuro con tanta certeza, Dios dice, pero no estén tan preocupados. Cada día tiene su afán. Ustedes vivan el día a día pegados conmigo, sabiendo mi voluntad, que les va a ir bien. ¿Sí?
Y nosotros decimos, bueno, en nuestra cultura de este mundo, ¿no? ¿Qué hay de mis derechos? ¿Mis derechos? No tengo derecho a ser feliz, decimos. No tengo derecho a estar bien. Estas preguntas están. ¿No es esto lo que Dios quiere para mi vida? Están estas preguntas en nosotros. Y podemos entonces entender la palabra de Dios comprendiendo que un siervo no tiene derechos fuera de los concedidos por Jesús. 1 Corintios, capítulo 6, versículos 19 y 20. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Cuando nosotros empezamos a comprender la palabra, hermano, y cuando le queremos hacer caso a la voluntad de Dios, cada cosa, cada situación, cada posesión, esto no quiere decir que no tengamos posesión, cada deseo de obtener, cada idea de felicidad, empieza a aparecer como basura. El apóstol Pablo dice, porque yo considero todo esto, y era todo lo que él tenía, toda esa hebreos de hebreos, ese linaje de hebreos, maestro de la ley. Él dice, yo esto lo considero basura por el amor y el conocimiento de Cristo. O ignoramos que no somos dueños de nosotros. Y mis derechos, y usted piense en el Señor crucificado, después resucitado, después por el Padre, piense en ese cuerpo de esa cruz por nosotros, ese sacrificio inmerecido porque no merecíamos. Si podemos seguir preguntando, ¿y mis derechos? Porque cuando nosotros empecemos a no preguntar por nuestros derechos y querer conseguir las cosas que queremos conseguir, buscando una felicidad que va a caer, si no es en un día, será en 10 días. Entonces, nuevamente, lo único que nos empieza a interesar es la palabra de Dios y amar a Dios. Y si yo amo a Dios, quiero estar mucho tiempo con Él. Quiero conocerlo más, porque lo amo. Porque el amor supone obediencia. Pero el amor supone querer conocer a alguien, querer estar con Él, lo bueno. Este es otro hábito que tenemos que formar, hermano. No va a venir solo. No va a venir. Algún día ojalá que tenga las ganas de leer mucho la palabra y acercarme mucho a Cristo. Ojalá, porque Dios pone la serie de querer. Un poquito antes dice, ocúpense en su salvación. Ocúpense en su salvación. Es decir, en este proceso de santificación, ustedes sean obedientes. Sean obedientes. Y una de las obediencias que tenemos, uno de los aspectos de la obediencia que tenemos que tener y seguir, es el amar a Cristo. Y el amor tiene actos de amor. Acercarnos a Él y conocerlo cada vez más. Estamos influenciados en este mundo a tener un desarrollo personal, una satisfacción personal, hacer cumplir nuestros derechos y ser felices. Eclesiastés capítulo 2, versículo 10, esto lo vivió muy bien Salomón. Tuvo todo, mujeres, dinero, posesiones. Todo era vanidad y aflicción de espíritu. Vanidad, ilusión, vaciedad, vacío. Eclesiastés capítulo 2, versículo 13, terminó diciendo, tenemos que aprender de esto. Teme a Dios
y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Esto es el fin, el verdadero fin de todo hombre y de toda mujer. Es temer a Dios y guardar sus mandamientos. ¿Qué hacemos entonces? ¿Qué está bueno? Esto me gustó. Bien, porque me da la respuesta para saber la voluntad de Dios, no poca cosa. Ya sabemos que está revelada. Entonces tenemos que dejar que Dios controle nuestra vida. Estará en control en la medida que nos dejemos guiar por el Espíritu. Que estaremos guiados por el Espíritu en la medida que seamos llenos por Él. Y vamos a ser llenos por Él cuando crezcamos en santificación. Y vamos a crecer en santificación cuando abunde en nosotros la palabra de Dios. Ahí vamos a saber la voluntad de Dios. Salmo 119:9, ¿con qué limpiará con su camino? Con guardar tu palabra. Colosenses 3:16a, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. More, habite en abundancia, habite, la idea de habitar, de estar dentro de su ser en ustedes. Abunde, habite abundantemente. Una negligencia en la vida de oración, una negligencia en el estudio de la palabra de Dios, nos va a entorpecer saber cuál es la voluntad de Dios. Para mi vida, para mis días, para mis decisiones. 1 Corintios capítulo 2, versículo 16b, nosotros tenemos la mente de Cristo, pensar como Cristo, es hacer lo que Cristo haría. Me caso, de nuevo la pregunta, ¿me caso con Juana? ¿Me caso con Silvana? Esa no es la pregunta que tenemos que hacer. Esa pregunta alude al futuro, diciendo, si me caso con Juana, o ¿cómo me irá? Y Dios dice, no. Ustedes no pregunten eso, porque eso lo sé yo, pero no quiero que lo sepan ustedes. ¿Cómo te va a ir? Yo elegí esto. Elegí esto. Bien. ¿Qué hago? ¿Elijo esto o esto? No. Nosotros tenemos que buscar la mejor manera que podemos estar buscando primeramente el reino de Dios y su justicia. Entonces vamos a decir, bueno, si me caso con Juana, por lo que me dice la palabra no me dice con quién me tengo que casar, pero a la vez me dice que tenga en cuenta ciertas cosas. Es la mejor manera de que yo busque el reino de Dios y su justicia, es decir, que yo tenga o que pueda hacer lo justo ante de Dios. Entonces yo me pregunto, ¿cómo será si me caso en el sentido de me irá bien? Si no, me caso con Juan. ¿Por qué? Primeramente yo voy a buscar el reino de Dios y su justicia. Y Juana, como compañera, es la mejor manera que encuentro hoy, por la voluntad de Dios, de que yo pueda buscar primeramente, seguramente, junto con Juan, el reino de Dios y su justicia, es decir, hacer lo que es justo ante Dios. ¿Vieron cómo cambia la pregunta? Señor, tengo que decidir. ¿Qué elijo? Yo te dije, no tengo esa respuesta para vos. Esa respuesta no está revelada para vos. Busca el reino de Dios y su justicia. Buscame a mí como rey. Reconocerme como Señor y Salvador cada momento de tu vida. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Salmos 37:4. Fíjense lo que dice primero, deleítate. Ama. Salmos 37:4. Ama al Señor con ternura. En Dios habla, la versión que Dios habla hoy. Ama al Señor con ternura y cumplirá. Fíjense el paso previo. Ama, estate conmigo, Señor. Sabe mi palabra. Buscame de todo corazón, porque yo te voy a cumplir los deseos de tu corazón. ¿Cuál es el deseo? Lo que está dentro de su voluntad, no de la mía. Y si sabemos que pedimos conforme a su voluntad, entonces sabemos que las peticiones que le hemos hecho ya las tenemos dadas. Qué bueno. Y la gente dice, qué bendecido este varón, esta mujer. ¿Qué hará? Y simplemente lo que estamos haciendo es pedir según la voluntad de Dios. Y ya no
decir, Señor, lo que estoy haciendo es tu voluntad. Eso no es eso que Dios nos dice. No encontraremos la voluntad de Dios preguntando cuál es la voluntad de Dios, hermanos. Vamos a encontrar la voluntad de Dios cuando busquemos su reino y su justicia. Ya la pregunta, ya ni siquiera lo que hice, está bien, ya no importa. Porque esa revelación no la tiene para nosotros. No la tiene. Lo que dice es, ya no preguntes si lo que hiciste está bien o si lo que tenés que hacer va a estar bien. Busca el reino. Busca el reino. A ver si podemos encontrar Mateo 30, ya estamos terminando, Mateo 6:33. Como para buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Hermano, está hablando del afán y la ansiedad. Esto, desde el versículo 25 al 34, está en estrecha relación con lo que estamos hablando. No es poco cuando el Señor pregunta en el versículo 30, hombres de poca fe, porque se preocupan por el futuro. ¿Por qué se preocupan? Por lo que van a comer, por lo que van a vestir. ¿Por qué se están preocupando de acá en adelante? Eso yo no lo tengo revelado para ustedes. Yo lo único que les puedo garantizar, dice el Señor, es que yo les voy a dar la provisión, a ustedes no les va a faltar nada. Pero cada día va a tener su afán. Hombres de poca fe. ¿Por qué me preguntas si te tenés que casar con Juana, mujer? O a Juana casarse con Gastón. ¿Por qué me preguntas si te tenés que casar con este hombre, mujer o varón? ¿Por qué? ¿Por qué querés saber el futuro? ¿Por qué tenés tan poca fe? ¿Por qué no te basás en mi palabra y vas a saber elegir? ¿Qué cónyuge? ¿Qué trabajo? ¿Qué educación a tus hijos? ¿Qué decisión tomar con un esposo o con tu esposo a la vez, por juntos? En relación al matrimonio. Entonces, está en estrecha relación lo que estamos hablando. ¿Por qué se preocupan? Es porque yo no tengo la revelación para ustedes. Fíjense cómo nuestra mente, nuestro pensamiento, tiene que cambiar, hermano, en relación a la voluntad de Dios. Entonces, le confiamos el futuro a Él. Le confiamos el futuro a Él. Y por fe usamos la sabiduría que nos ha dado para tomar las mejores decisiones que podamos. ¿Cuál es la sabiduría que nos ha dado? Espíritu. Espíritu nos guía. Pero Él nos da también la sabiduría de su palabra, que es su voluntad para nosotros. Entonces hoy nos vamos de este lugar, sabiendo que le confiamos en el futuro, porque Él no quiere revelarnos el futuro. Él quiere que nos acerquemos a Él, que busquemos el reino, su reino y su justicia, el reino y su justicia, que obremos justamente, que tengamos vidas santas. ¿Para qué? Para poder decidir. ¿Cómo podemos decidir entonces hoy la conclusión? Si nosotros no leemos la palabra, hermanos, no podemos tener decisiones sabias si nosotros no leemos la palabra. ¿Por qué? Porque Dios lo dice. Bueno, pero yo escucho al predicador. Bueno, claro, está bien. Pero yo voy a la iglesia, que está muy bien. Yo le pregunto cuál es su relación personal con Dios. Yo me pregunto a mí, ¿cuál es hoy mi relación personal con Dios? Porque está revelada su voluntad para nosotros. La pregunta es, si supiera la voluntad de Dios, hermano,
la corremos y nos vamos a manejar entonces, bíblicamente, buscando el reino y su justicia para tomar decisiones sabias. Vamos a orar. Padre Santo, Dios mío, gracias por esta palabra, Señor, porque tú nos haces comprender, Dios mío, cuál es tu voluntad. Nos dice, Señor, que tu voluntad para nosotros está revelada. Nosotros queremos conocerla. Nosotros queremos tener una actitud, una disposición en nuestro corazón diferente, Padre Santo. Queremos entonces acercarnos a tu palabra. Saber tu pensamiento, tener tu mente, querido Jesús, para ahora sí saber qué decisiones tengo que tomar. Gracias, Señor, por acompañarnos día a día. Gracias porque tienes nuestro futuro en tus manos. Confiamos nuestro futuro a ti, Dios mío, sabiendo que vamos a tener provisión, Padre Santo, porque esa es tu promesa para nosotros. Dejamos todo en tus manos en el nombre santo y poderoso de Jesús. Amén. Y amén. Amén.